Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo 42. Recuerde que estamos estudiando este primer libro de la Biblia y hemos llegado ya al capítulo número 42, donde vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad. Dice la palabra en Génesis capítulo 42, versículo número 25 en adelante: José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos: somos gente honrada, no somos espías. Además, le dijimos: somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobernaba aquel país nos dijo: con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta, tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Hermanos, en la última oportunidad cubrimos la parte cuando José, tratando de conocer si sus hermanos habían cambiado desde el momento en que lo vendieron a él como esclavo, o si no habían cambiado, toma preso a Simeón, su hermano, y esta situación, después de haber estado 3 días presos, los hermanos de José comenzaron a relacionar los problemas, las dificultades que ahora estaban viviendo con lo que 20 años antes ellos habían hecho contra su hermano José, cuando no quisieron oír
la súplica de sus hermanos, que les pedía que primero no lo dejaran abandonado en la cisterna, y segundo, que no lo vendiesen como esclavo, pero ellos endurecieron su corazón y no le quisieron escuchar. Por eso, por ese cargo de conciencia que ellos tenían, es que ahora decían, esto nos ocurre por la manera como tratamos a nuestro hermano. José, que ellos no sabían era su hermano, les permite llevar alimento y que vuelvan a Canaán, y le dicen váyanse y solamente quedará preso su hermano, y él no saldrá sino hasta que ustedes traigan a su hermano menor, que era el único hermano de José de padre y madre. Y además Benjamín, que así se llamaba su hermano menor, era el único que no había participado de la venta que sus hermanos hicieron de él como esclavo. Porque en esa época Benjamín era un niño y él no se enteró de lo que había pasado. Por lo tanto, Benjamín, al igual que Jacob, su padre, pensaban que José había muerto, de acuerdo a la historia que inventaron los hijos de Jacob, que alguna bestia lo había atacado en el campo y lo había matado. José quería que su hermano Benjamín viniese porque, al igual que José había sido el hijo favorito de Jacob, ahora que a él se le daba por muerto, el sentido común decía que entonces el hijo favorito de su padre Jacob ahora había pasado a ser Benjamín. Y entonces José quería saber si su hermano Benjamín era tan despreciado como él lo había sido cuando era solo un muchacho adolescente. Estando entonces en esa situación, es que los despide, se van de regreso, pero antes de salir, José da instrucciones para que sus sirvientes tomen el dinero que ya los hermanos de José habían pagado por el grano que llevaban a casa. Y José les dijo, tomen las bolsas de dinero que ellos pagaron, devuélvanselo y colóquenlos dentro de los costales donde ellos llevan el grano. Todo eso sucedió sin que sus hermanos lo supiesen. Así ellos parten de Egipto acongojados, preocupados porque su hermano Simeón quedaba preso, porque este hombre, Safenat Panea, que ellos no sabían era José su hermano, les había tratado con rudeza y les había condicionado que ellos no podrían volver para comprar más provisiones si no traían a su hermano menor. Así ellos salen de Egipto y no saben que llevan en sus costales el dinero que habían pagado por el grano que ahora llevaban en sus asnos. El acto de José de devolverles el dinero era una demostración de amor. En realidad José amaba a sus hermanos, como lo dijimos en la ocasión anterior. Y si él les trataba de manera ruda, e incluso los había puesto en la cárcel, y ahora tenía a Simeón prisionero, no era porque ahora José quisiera vengarse de sus hermanos por lo que le habían hecho, sino que José, como ya dije, lo que quería era conocer si sus hermanos habían cambiado en esos 20 años o si no habían cambiado. Él quería saber si a su hermanito Benjamín, digo hermanito, pero con eso no tiene que hacérsenos la idea que Benjamín era un niño. Para entonces Benjamín en estos momentos andaría ya por unos
24, 25 años de edad más o menos, pero era el menor de todos. Y quería saber si sus hermanos lo despreciaban a Benjamín como lo habían despreciado a él. Pero eso no negaba que él los amaba. Y lógicamente él no podía mostrar su amor de una manera abierta hacia sus hermanos, porque entonces ellos entenderían que él era José y el plan que él tenía para conocer el corazón de ellos se echaría a perder. Dios es así. Dios siempre muestra su amor, como lo dice la Escritura, aún con el ingrato y con el rebelde. Y podríamos decir que los hermanos de José eran eso, eran ingratos, eran malvados, pero aún así José los amaba. Y aunque fuera de una manera que parecía un misterio, pero José les mostraba el amor devolviéndoles el dinero. Recuerde que era una época de escasez, de hambruna, y cuando hay escasez de alimento, el grano sube de precio. De manera que lo que ellos llevaban de provisión era una gran cantidad, era mucho dinero. Pero ahora José se los está regalando, porque al devolverles el dinero les estaba regalando el grano. Ellos caminaron y era una larga jornada de regreso a Canaán, y la primera noche que se detuvieron para descansar, uno de ellos abrió el costal porque quería sacar grano para darle de comer a los asnos, en los cuales llevaban los costales de trigo. Pero cuando él abre el costal, se da cuenta que ahí está la bolsa de dinero. Y entonces les dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero. Miren, aquí está mi bolsa. Pero quiero que note la reacción. Dice, los otros se asustaron mucho y temblando, o sea, tanto era el temor que tenían, que dice, temblando, se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? En cualquier otra circunstancia, el que el dinero le hubiera sido devuelto a uno de ellos, hubiese sido interpretado como una bendición, como algo positivo, como algo bueno. Y en realidad eso era una expresión del amor de José por ellos, aunque se los estaba dando de una manera encubierta. Pero lo que era un regalo, a ellos les produjo temor, tanto temor que ellos temblaban y en su temor se preguntaban, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Ellos sabían que eso que había sucedido, de alguna manera, la mano de Dios estaba de por medio en ello. Pero cuando ellos dicen, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Y lo dicen porque tienen miedo, es porque ellos no lo están viendo como una bendición, sino que lo están viendo como una prolongación de las dificultades y los problemas y de las cosas extrañas que les han sucedido en Egipto. Ahora, ¿por qué lo que era una bendición, ellos lo ven con temor? ¿Por qué lo que era una expresión de amor y un regalo, ellos lo ven como la continuación del trato de Dios con ellos? Es porque ellos tenían en su corazón un cargo de conciencia, que era la manera cruel en que habían tratado a sus hermanos. Habían pasado 20 años, pero eso no había cambiado la realidad. Sobre todo porque durante 20 años ellos habían visto a su padre sufrir. El mismo Jacob lo dirá más adelante. Y Jacob es el que está recordando a cada momento a José. Y él lo dice al menos en 2 ocasiones, José ha muerto.
José ha muerto. Entonces José era un fantasma que siempre estaba presente en la vida de Jacob, haciéndole sufrir mucho. Pero ese sufrimiento de Jacob nunca llevó a sus hijos a un punto de confesión, de reconocimiento y decirle: papá, no podemos continuar viéndote de esa manera. Queremos decirte que José no está muerto. Nosotros pecamos contra ti, pecamos contra nuestro hermano porque llegamos a aborrecerlo, que lo vendimos como esclavo a Egipto, pero él tiene que estar en algún lugar en Egipto. Tal vez Jacob nunca hubiera podido encontrar a José, tal vez ni siquiera se hubiera animado a iniciar una búsqueda, pero al menos hubiese sido para él un consuelo saber que su hijo no estaba muerto como él lo pensaba, sino que en algún lugar, quién sabe dónde, pero él estaba con vida. Es precisamente la culpabilidad. Cuando una persona peca, cuando una persona hace lo malo, inmediatamente la conciencia le está diciendo a esa persona que ha hecho algo malo. Eso es lo que dice la carta de Juan, que si nuestro corazón nos redarguye, si nuestra conciencia nos acusa, dice, mayor que nuestra conciencia es Dios. Y si nuestra conciencia, que es humana y que incluso puede estar deformada por el pecado, nos está señalando, cuánto más no lo hará Dios, que es santo y es justo. Entonces seremos aún más culpados que la voz interna de nuestra conciencia. Eso en el caso de aquellas personas que no tienen conocimiento de la palabra, que no tienen el Espíritu Santo. La conciencia les acusa. Pero en el caso del cristiano, que ha nacido de nuevo, que ha sido renovado por la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo morando en él, que conoce la voluntad de Dios a través de las Escrituras y que además de eso tiene también conciencia, la persona se siente culpable. Hay personas que a veces dicen, mire, yo tengo un sentimiento de culpabilidad, pero hay que diferenciar entre un sentimiento de culpabilidad y una culpabilidad real. Si una persona cometió un pecado y dice, mire, yo me siento culpable por el pecado que cometí, no es que se sienta culpable del pecado que cometió, es que es culpable del pecado que cometió. Pero mientras la persona no confiesa, no reconoce, mientras la persona no es honesta consigo misma y quiere engañarse, o hay personas que creen que el paso del tiempo remediará las cosas. Quizá eso pensaron los hermanos de José. Con el pasar el tiempo, nuestro padre se va a acostumbrar, se va a consolar, él superará el duelo. Jacob no había superado el duelo. 20 años habían pasado y él no aceptaba que su hijo estuviese muerto. Lo recordaba, lo menciona a cada momento y lo continuará haciendo. Él no quiso aceptar y asimilar la idea que su hijo estaba muerto, aunque mentalmente él lo sabía, pero en su corazón fue algo que él nunca aceptó, y eso le provocó un sufrimiento extendido, permanente. Por su parte, los hermanos de José, que creían que con el paso del tiempo se les iba a olvidar y el recuerdo de su hermano iba a quedar como una travesura que hicimos hace 2 décadas. En lugar de olvidarse, se había ido acrecentando. Su sentimiento de culpa era mayor y mayor y mayor. Llegó a ser tan grande
que ahora resulta que aquello que era una bendición, porque era una bendición, ellos no lo ven como bendición, sino que por el contrario les provoca temor. Y se preguntan, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Es que Dios nos quiere continuar castigando? ¿Es que este dinero ahora devuelto es una continuación de nuestra tortura, de las cosas extrañas que nos han sucedido en Egipto? Llegan a casa. Al llegar a casa, le cuentan a Jacob todo lo que ha sucedido, cómo los había tratado el gobernante de Egipto, cómo les había dicho que si no llevaban a Benjamín, su hermano menor, primero, no podrían comprar más alimento, y segundo, su hermano Simeón continuaría preso. Entonces, cuando Jacob oye eso, él se siente adolorido, porque ahora ya son 2 hijos los que le faltan. José, 20 años de desaparecido, y ahora Simeón, que le llevan la noticia que está preso en Egipto. Cuando le han contado a él todo, bajan los costales, y cuando comienzan a abrirlos para sacar el grano, todos van descubriendo que a los 10 se les ha devuelto la bolsa de su dinero. No era solamente a uno, como pensaron cuando se detuvieron la primera noche y él abrió el costal y se dio cuenta. Ahora que todos lo abren, todos se dan cuenta que les han devuelto el dinero. Entonces dice, versículo 35, cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Otra vez, lo que era una bendición para ellos les producía temor. Y cuando Jacob ve eso, él siente tanto temor que ahí expresa lo que no ha querido decir. Y dice el versículo 36 que su padre les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Note, Jacob ve que la aparición del dinero le está perjudicando. Para él, en lugar de ser eso, lo que era una expresión de amor, una bendición de Dios, él lo ve como un presagio de que algo malo va a suceder. Dice, ya perdí a José, perdí a Simeón, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Para él, la aparición del dinero era un presagio de que algo malo iba a suceder. Entonces Rubén, el mayor, versículo 37, le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos, que eran nietos de Jacob. Pero oiga, que ese compromiso o ese acuerdo, digamos, que Simeón le está proponiendo a su padre, es absurdo. Porque lo que le está diciendo es, padre, dame a Benjamín y yo lo voy a llevar a Egipto y te aseguro que te lo traigo de regreso. Y si no te traigo de regreso a Benjamín, mata a mis 2 hijos, es decir, mata a tus 2 nietos. ¿Qué sentido tenía eso? Que si Jacob perdió un hijo, ahora él iba a matar a 2 de sus nietos. No solamente perdería un hijo, sino que perdería a 2 nietos más. Era absurda la propuesta de Rubén. Entonces viene la pregunta, si eso era absurdo, y en lugar de lograr paz en Jacob, peor lo ponía, podemos preguntarnos por qué Rubén hace semejante propuesta. ¿Por qué Rubén le dice,
mata a mis 2 hijos si no te traigo a Benjamín. Rubén lo está haciendo porque en el fondo lo que Rubén quiere es castigarse a sí mismo. Él quiere castigarse por lo que ha sucedido con su hermano José. Es como que si él pensara, bueno, yo no hice lo suficiente para librar a mi hermano y ahora él está muerto, como ellos así lo creían, y lo estudiamos ya en su momento, que repetidas veces ellos dicen José está muerto. Él se sentía de tal manera culpable que la única salida que él hallaba a su culpabilidad era castigarse. Y él decía, merezco el dolor que le he causado a mi padre. Mi padre sufre porque perdió a un hijo. Entonces ahora que mi padre mate a mis 2 hijos, y así yo experimentaré el dolor que mi padre ha experimentado todo este tiempo. Rubén lo que quería, como le digo, es castigarse a sí mismo. Querer pagar la maldad que había hecho, que se la infligieran a él. Así es el ser humano. Cuando el ser humano se siente culpable de un pecado, de una falta que cometió, esa persona a veces opta por manejar su culpabilidad castigándose a sí misma. Por eso es que hay hombres que le son infieles a su esposa, por ejemplo, y luego se sienten mal, se arrepienten, no se arrepienten, sino que sienten remordimiento más bien. Dejan a la mujer amante, pero entonces ellos no encuentran la paz, porque la paz solamente se encuentra en aceptar la verdad, en decir la verdad, en el reconocimiento, en la confesión y en pedir perdón. Pero como no quieren hacerlo, entonces quieren resolver su conflicto interno castigándose ellos mismos. Entonces, ¿qué hacen? Que de la noche a la mañana se vuelven bien amorosos con su esposa y comienzan a invertir en ella lo que jamás hicieron por años. La llevan a comer donde a ella le gusta, le compran el vestido que ella quería, aunque no tengan para hacerlo, pero se endeudan, porque ellos se sienten culpables y se quieren castigar. Alguien podría decir, bueno, voy a vender el vehículo y mejor voy a viajar en autobús y con ese dinero voy a comprarle lo que mi esposa siempre deseó. Lo que está haciendo es castigándose. El problema es que ese no es el camino que llevará a las personas a encontrar la paz de conciencia, la paz en sus corazones. Otros, como ocurría en los monjes de la Edad Media, trataban de hallar la resolución de este conflicto interno castigándose. Por eso es que se azotaban las espaldas, se colocaban en sus cinturas silicio. Los católicos romanos silicio le llaman a alambre que tiene púas, es como el alambre de los cercos. No es ese alambre, pero es parecido. Entonces lo que hacen es que se lo amarran, por ejemplo, en la cintura o en el pecho, en las espaldas, y cada día lo van apretando más, y cada día lo apretan más, y obviamente esas púas se les clavan en las espaldas, les hacen sangrar, se les infectan esas heridas, pero ellos creen que de esa manera se están castigando y se están castigando porque creen que es la manera como van a encontrar la paz. Saben que son culpables, saben que han pecado contra Dios, saben que han hecho lo malo y como lo saben, se castigan. Por eso hay personas que también caminan descalzos por 1 o 2 kilómetros cuando el sol está ardiente al mediodía, porque creen que castigándose de esa manera van a resolver el problema de su culpa. O llevan una piedra sobre el hombro, o se van gateando por kilómetros, o llevan una vela encendida y la cera caliente les cae en la mano. Hay 1000 formas de cómo las personas
tratan de resolver su conflicto interno. Conocí una persona que de igual manera se castigaba a sí misma. Era un hombre, bueno, con su perdón le voy a decir lo que él hacía. Él metía su cabeza dentro de la letrina y ahí permanecía por horas. Y él decía, si es que yo soy esto, decía, o sea, lo que cae en la letrina, ¿no? Para él esa era su manera como de castigarse. Otros tal vez no llegan a extremos como los que he mencionado, pero tal vez a un nivel mental. Están diciendo, yo soy un inútil, soy un desgraciado, yo no sirvo para nada. Señor, yo soy una carroña, soy un gusano aplastado. Las personas se están castigando a sí mismas. Creen que no merecen nada y cuando reciben alguna expresión del amor de Dios, al igual que los hermanos de José, no lo interpretan como bendición, sino que dicen, ¿qué es lo que Dios nos está haciendo? Y les da miedo y les da temor. Claro, una persona que no logra resolver ese conflicto interno es una persona que puede llegar a la demencia, puede llegar a un colapso emocional y hablando espiritualmente jamás podrá tener una relación adecuada con Dios porque siempre tendrá la idea que Dios es un verdugo y que Dios ya tiene un gran garrote en la mano y que de un momento a otro se lo va a romper en la cabeza. Ese es el concepto que tienen de Dios. Pero en realidad el remedio al pecado y a la culpa no es tratar de ocultar la culpa, no es creer que el río del tiempo borrará lo que alguna vez se hizo, no es autocastigándose, no es infligiéndose castigo físico o mental. Simplemente lo que resuelve el conflicto es lo que el Señor dijo: si alguno ha pecado, lo que debe hacer es confesar su pecado. La persona debe tener la suficiencia, el valor, la espiritualidad, la madurez adecuada como para venir delante del ofendido y decirle: yo pequé, yo lo calumnié, yo le mentí, yo fui quien le robó, yo fui quien anduvo seduciendo a su esposa, o decirle a la esposa: te fui infiel, pequé. Cuando la persona asume la verdad y esa verdad la confiesa, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Esa confesión es lo que nos otorga el perdón. Y ya perdonados, no tenemos por qué seguir cargando con una culpabilidad que crece cada día o cada mes o cada año más y más, que ya ni siquiera nos permite disfrutar de las expresiones de amor de Dios, de sus regalos, sus bendiciones. Cuando hay sinceridad, es todo lo que Dios pide. Así que Dios, hermano, no quiere que usted vaya de rodillas 40 kilómetros para a recibir el perdón. Dios no quiere que usted dé grandes cantidades de dinero para que encuentre la paz en su corazón. Dios simplemente quiere que nosotros confesemos, que digamos: yo lo hice, yo lo hice. Y sé que estuvo mal. Me arrepiento, me equivoqué. Pido perdón. Pero eso son palabras que cambian todo. Porque cuando el Señor dice: el que confesare
serán perdonados sus pecados, será limpiado de toda maldad. Eso es real. Y la persona ya perdonada, entonces descansa. Finalmente encuentra la paz de conciencia. Y cuando las bendiciones de Dios vienen, ya no se preguntará como estos hermanos de José, ¿qué es lo que Dios nos quiere hacer? Y le da temblor, le da temor. Sino que al venir una bendición dirá, Padre, te doy gracias, porque tú eres el que me ha bendecido. Yo fui a comprar grano y tú me devolviste el dinero. A los hermanos de José les va a costar mucho pedirle perdón a José. Es hasta que su padre ya ha muerto que se lo dicen, y se lo dicen con una mentira. Le dice José, mira, antes que nuestro padre muriera, él dijo que por favor nos perdonaras. Y José se pone a llorar, porque él sabía que era mentira, que si su padre hubiera dicho algo, se lo hubiera dicho a él. Le están pidiendo perdón, pero utilizando una mentira. Entonces José les tiene que decir, ustedes no han entendido que no fueron ustedes quienes me enviaron acá, fue Dios quien me envió para preservar con vida a este gran pueblo, que Dios ha dicho que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, es un conflicto que ellos no logran afrontar. Pero si usted está viviendo algún nivel de lucha interna, por las noches no encuentra la paz, casi no duerme, o despierta a las 4 de la madrugada y ya no puede conciliar el sueño, o despierta sobresaltado, viene la iglesia y para usted no es un gozo, está esperando que de un momento a otro Dios le va a dar su garrotazo, porque su culpa le dice que lo merece, y es cierto, lo merece. Pero ese garrotazo Dios lo descargó ya sobre Jesucristo, para que creyendo nosotros en Él, seamos perdonados y tengamos la vida eterna. Entonces, hoy, venga usted para confesar, para reconocer. Dígale a quien tenga que decirle. Si tiene que decirle a su suegra, mire, cuando me casé con su hija yo ya la había embarazado. Pero eso no lo deja tranquilo y le crea conflictos en el hogar. Ahora hay peleas en el matrimonio y su esposa le dice, si es que si no me hubieras embarazado, yo jamás me hubiera casado con vos. Pero ella está viviendo, no es que no lo quiera, no es que no hubiera terminado casándose con usted de todas maneras, es que hay un sentimiento de culpabilidad. Pero hasta que lo confiesen, aunque digan la verdad, cuando llegue el momento de decir la verdad, esa verdad es sanadora. Y entonces la suegra le dirá, bueno, de alguna forma yo lo sabía, me extrañó que el niño naciera a los 7 meses y que no necesitara incubadora, pero está bien. Lo importante es que usted honró a mi hija, se casó con ella, Dios le bendiga. Eso le va a dar una paz, no solo con su suegra, no solo con su esposa, con Dios también. Y ahí solo estoy poniendo un ejemplo. Pero cuando nosotros mentimos, ocultamos, negamos, o como los hermanos de José que dijeron, somos personas honradas. ¿Qué honradas iban a ser si ya le he dicho en otra ocasión todo lo que ellos hacían y eran? Pero mientras una persona diga, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, está creando una culpa demoledora que lo acabará, lo destruirá. Por eso es mejor que vayamos con toda sinceridad y con toda humildad a los pies del Hijo de Dios, y el que es bueno nos perdonará y nos lavará cuando vea en nosotros sinceridad y verdad. Hablemos verdad los unos con los otros, o como dice la Escritura, confesémonos los unos a los otros los pecados, y eso le dará una paz que quizá desde hace ya mucho usted anhela tener. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.